Hola con todos. El tema de investigación que nos tocó es monitoreo de temperatura y alimentación en avícola para control de crianza de aves. Los integrantes del grupo son Sandra Cuello, Miguel Neira y Javier Izaga. Entonces, vamos a la definición de la problemática. Uno de los problemas son los factores del clima, o sea, que inciden en la productividad y aumentan la tasa de mortandad en las aves. El consumo alimenticio, al no ser regular, provoca un desequilibrio diario en las aves, teniendo así aves de diferentes pesos y con diferentes tasas de productividad. Eso quiere decir que si no tenemos un pollo con un peso casi, con una media de peso distribuido, va a incidir netamente en nuestros recursos económicos. Y finalmente lo que dice es que la cuestión económica también es importante porque si no se alimenta correctamente las aves, estamos desperdiciando el alimento. O sea, y por eso hay que llevar un control riguroso de estos elementos. La siguiente serían los objetivos. Bueno, entonces para la solución está realizar el diseño y simulación de un sistema que monitoree la temperatura y que permita tener un control de los alimentos de las aves. Bueno, y esto se consume mediante el envío de alertas al personal responsable o a los administradores de la granja. Objetivos. Primero, está diseñar un sistema de red de sensores inalámbricos que permita la monitorización, análisis y emisión de alertas de un ambiente avícola tomando en consideración estándares, es decir, valores de temperatura y humedad. Lo segundo sería emitir alarmas mediante factores indicativos de temperatura y nivel de sustento alimenticio de las aves. Y tercero sería realizar un análisis estadístico de los datos de temperatura y humedad para mejorar los parámetros de productividad dentro del avícola. Bueno, dentro del diagrama de bloques, pues inicialmente tenemos el Raspberry Arduino, que es el que se va a encargar de hacer todo el procesamiento de datos. Están los sensores de temperatura y nivel de comida. Este Raspberry está siendo alimentado por una fuente de voltaje y pues de salida los outputs que vamos a tener va a ser un dashboard, que sería una website, y vamos a tener alarmas. Ok, entonces como materiales vamos a usar un sensor LM35, que esos son sensores de temperatura con un circuito integrado de precisión. Vamos a usar un Arduino Uno, un módulo de Wi-Fi, un módulo buffer, un Raspberry Pi y un sensor YZC161E, que es el sensor que nos permite ver cuánto alimento hay por peso, ¿no? Ok, entonces dentro del diagrama esquemático se encuentra formado la parte de nodos por los siguientes dispositivos, pues como los que nombré antes, que es el LM35, que es un sensor analógico que nos permite la medición de temperatura. Se escogió este sensor ya que posee un buen rendimiento y un fácil uso. Para controlar la alimentación, como lo dije anteriormente, se implementa una celda de carga que soporta 50 kg, que sería el sensor YZC161E. Ese transductor es capaz de soportar cargas de compresión, tensión y flexión, y es capaz de convertir la fuerza ejercida en ella en una señal eléctrica. Entonces, esto mantendrá la comida almacenada en tanques no más de 50 kilogramos. En la parte inferior del tanque se pondrá el sensor y mediante este se podrá medir el almacenamiento de la comida. Si el tanque llegase a tener menos de 10 kilogramos, se emitirá una alerta para el usuario e indicará que debe reabastecer su alimentación, o sea, reabastecer el almacenamiento de la comida. Entonces, estos dos sensores, el M35 y el YZC161E, se comunican directamente con el Arduino Uno durante la toma de datos. Y el Arduino tratará y transformará la información y decidirá si los parámetros de temperatura y nivel de comida son las correctas. Caso contrario, enviará una señal para encender el módulo buzzer, el cual permitirá una alerta sonora.
Los datos serán enviados a la Raspberry Pi utilizando el módulo Wi-Fi. Y la Raspberry Pi permitirá la visualización del aplicativo web móvil, que permitirá al usuario ver las variables, tanto de temperatura como el nivel de alimento. Al realizar este proyecto en un ambiente de simulación, se hace uso del software Proteus para simular lo antes descrito en el diagrama esquemático. Pues bien, tenemos de un lado el sensor de carga, el cual está conformado por una configuración de resistencias con un potenciómetro que permite simular la variación de la carga. Tenemos también el sensor de humedad sensor de temperatura, LM35, que nos permitirá asimismo hacer variar la temperatura para obtener resultados. Por medio de las salidas tenemos al buzzer, que es el que nos dará el indicativo auditivo de cuando el sensor de carga esté por debajo del valor permitido. También tenemos el motor, el cual se representa por un ventilador que se encenderá cuando el valor de temperatura sea mayor al permitido. Y el LED, que representa un foco, que este aquí se encenderá cuando el valor de temperatura sea menor al valor permitido. También tenemos el LCD, el cual se podrá colocar en la vícola, que servirá como un indicativo visual dentro del lugar para poder ver cuáles son los factores de temperatura y carga en el momento actual. El elemento comping nos permite realizar la comunicación serial entre nuestro nodo sensor y la Raspberry. En el escenario 1 tenemos, como podemos ver, la temperatura de 47.36 grados, la cual es mayor a 39 grados, y por ello está encendido el motor, que es el indicativo del ventilador. Por eso se ve también la carga, la cual es de 31.93 kilogramos. Podemos ver que dice Air Home On, que es lo que les digo, que el ventilador está encendido, y la carga es mayor a la permitida, que es de 10 kilogramos, entonces por eso no se enciende el buzzer. En el siguiente escenario tenemos la temperatura menor a la permitida, por ello se enciende el LED, que es el indicativo del foco, y vemos que la carga está todavía en su valor correcto, por eso no está encendido el buzzer. En el siguiente escenario tenemos la carga menor a la permitida, es de 9.08 kilogramos, quiere decir que se necesita abastecer de comida a los animales. Por ello se ve que el buzzer tiene un voltaje de 1.8 voltios, lo que indica que está encendido y está emitiendo la alerta sonora. Hasta que no se abastezca de alimentación, esto aquí va a seguir sonando periódicamente cada un segundo. Como podemos ver, aquí vemos la conexión con la Raspberry. La Raspberry está conectada directamente con Proteus y asimismo está conectada con Ubidox, que es la plataforma IoT en la cual va a estar subidos los datos, van a estar almacenados. Podemos ver que recibe en tiempo real la temperatura y la carga que se encuentra en la vícola. Y de esa forma también la envía a Ubidox. Acá podemos ver la recepción, vemos que tenemos la temperatura de 27.34 grados y asimismo la carga. Acá otra evidencia en donde podemos ver que los datos se están dando en forma real. Ubidox nos permite realizar un análisis o un posterior análisis de los datos, ya que esta plataforma los guarda. Como podemos ver, aquí tenemos una gráfica de los datos obtenidos tanto de temperatura como de carga. Entre los resultados obtenidos de este proyecto podemos ver que se cumplieron los objetivos, ya que se emitieron alertas visuales y sonoras que permiten al usuario detectar cuando una de estas condiciones no son las correctas. También pudimos notar que se capturan los cambios de las variables principales o de interés en un ambiente agropecuario y esto se da en tiempo real.
permitiendo así la optimización de recursos, tanto materiales como humanos dentro de un proceso. Esto sería la explicación de nuestro proyecto en la parte teórica. Vamos a proceder a mostrar la simulación. Bueno, aquí le presentamos la simulación corriendo en Proteus. Podemos ver que podemos variar tanto la temperatura y en la pantalla de LCD nos va a mostrar la temperatura seteada en el sensor. Aquí podemos ver que tiene la misma temperatura que el sensor. También podemos variar la carga, simulando de que, por ejemplo, aquí el abastecimiento está lleno, nos muestra la carga de 45. El máximo que puede mostrar es de 50, es la carga que soporta el sensor. Asimismo, si vamos bajando, la carga también aquí nos presenta el número, el dato recogido. Podemos también ver cuando las luces son encendidas, se prende el LED. También cuando llega un punto de temperatura muy alto, podemos ver cómo va a encender en este caso el ventilador. Bien, con los datos obtenidos de todos los sensores se van a mandar mediante comunicación serial a la Raspberry, que en este caso corremos el código de la Raspberry y podemos ver que saldrá conectando, y los valores de temperatura y carga, los mismos que son presentados en la pantalla LCD, van a ser presentados en la Raspberry. Si se varían los valores, tanto el cambio va a ser en la pantalla LCD como en la Raspberry. Variamos la temperatura y vemos que la temperatura también ha variado. Y estos datos posteriormente son enviados a Ubidot. En Ubidot podemos ver que son los mismos datos de carga y de temperatura. De igual forma, si yo varío la carga, en Ubidot y en la Raspberry serán cambiados el valor de la carga en tiempo real. Asimismo, los valores son presentados en las tablas que guardan la base de datos Ubidot. En este caso hay que utilizar. Y vemos como aquí hay una pequeña variante. De igual forma con la carga. Tanto la temperatura como la carga se van guardando de forma gráfica los datos en Ubidot también. En Ubidot también tenemos la opción de exportar los datos para los datos obtenidos, realizar un análisis estadístico con ellos, de tal forma de que podamos estimar valores a futuro. Por ejemplo, cuánto más o menos el periodo que va a tomar, o el tiempo, el intervalo de tiempos que el abastecimiento de comida se vacíe, o la temperatura, saber, por ejemplo, las estaciones de cuándo es que va a cambiar o cuándo no, y nos ayuda a tener un mayor control en ese sentido. Con los datos que descargamos de Ubidot podemos usar la Raspberry para coger esos valores y sacarle, por ejemplo, una media. En este caso, los valores obtenidos en 2 días, podemos ver las fechas, le sacamos la media de los valores de temperatura. Se puede hacer estas funciones con muchas más, lo que te permite hacer el programa de la Raspberry. Y con esto terminaríamos nuestra presentación. Muchas gracias.